¿Qué pasaría si alguien te dijera que un pastor común y corriente, un hombre sin formación religiosa formal, que nunca estudió con un profeta ni buscó el cargo, irrumpió en el reino más poderoso de su época y predijo su destrucción total? Esta es la saga de Amós, el profeta vacilante que irrumpió en la fiesta de la época dorada de Israel, con el mensaje más impactante de la historia bíblica. Imagina la escena, mientras la élite de Israel se reclinaba en camas con incrustaciones de marfil, bebiendo vino a raudales y dándose palmaditas en la espalda por su riqueza. Un simple granjero de las zonas rurales de Judá llegó con una acusación legal divina que te helaría la sangre. Para comprender realmente el peso de las palabras de Amós, primero hay que comprender el antiguo concepto legal hebreo de costilla. Pronunciado Rev, Amós no era simplemente un comentarista social. Asumía el papel de fiscal en un tribunal divino. El fundamento legal de este caso era el pacto, un tratado vinculante establecido con Israel en el Sinaí. Este pacto contenía estipulaciones específicas, las leyes, y consecuencias claramente definidas por violarlas, conocidas como maldiciones, que se registran meticulosamente en Deuteronomio 28. Amós comenzó su discurso, pero sin mencionar a Israel. Habría sido demasiado directo. En cambio, maldijo repetidamente a todos los países que los rodeaban, algo que probablemente agradaba a los israelitas hasta que la luz divina los cubrió directamente. La lista de pecados que Amós hizo, desde la injusticia generalizada hasta la idolatría sin sentido, era como leer las acusaciones contra ellos. Era evidente que Israel había roto su promesa a Dios de forma terrible. Este profeta reticente no solo dio un mensaje a un reino de antaño. Cualquier sociedad que haya pensado que la riqueza era señal de rectitud, que el ritual era una relación real o que la comodidad era señal de aprobación divina, puede verse reflejada en él. Ahora, prepárense, porque vamos a analizar el libro de Amós de una manera que nunca antes han visto. Al comienzo de la historia, había un hombre que, según todos los estándares normales, no era apto para ser profeta. La persona que conmocionaría profundamente a toda una nación se presenta en el capítulo 1, versículo 1. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en los días de Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós no provenía de una familia de profetas. No había asistido a una de las escuelas religiosas más conocidas. No creció en el templo, aprendiendo sobre las tradiciones sagradas. Era pastor de Tecoa, una pequeña aldea en medio del desierto de Judá, a unos 19 kilómetros al sur de Jerusalén. Su trabajo en sí mismo encierra una profunda y sutil lección espiritual. En el capítulo 7, versículo 14, dice que también era cosechador de higos sicómoros. Este es un detalle muy importante. Un higo sicómoro no era un higo común y corriente. Era una fruta más pequeña y menos sabrosa que comían principalmente los pobres. Para que cada higo pudiera comerse, debía perforarse o cosecharse en el momento justo para que una pequeña avispa escapara, lo que iniciaba el proceso de maduración. Ser humilde y hacerlo era un trabajo aburrido y engorroso. La lección espiritual aquí es que Dios eligió a propósito a un hombre que realizaba este humilde trabajo para reprender duramente a los ricos y poderosos mientras dormían en sus lechos de marfil. Dios con frecuencia se vale de la jerarquía religiosa y política establecida, los sacerdotes y los reyes, para proclamar su verdad a través de los humildes,
los marginados y los olvidados. Mientras que otros profetas provenían de familias sacerdotales o de círculos proféticos bien establecidos, Amós pasaba sus días en la agreste campiña cuidando ovejas y sicómoros. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, no por hojear cuidadosamente los pergaminos sagrados. Estaba muy familiarizado con la naturaleza, con sus largas y solitarias noches, la constante amenaza de los animales y el ritmo sencillo y arduo del cuidado de sus rebaños. Este llamado divino ocurrió en un momento en que la historia de Israel parecía estar en su mejor momento. El rey Uzías gobernaba el reino de Judá en el sur y el rey Jeroboam II, el de Israel, en el norte. Ambos reinos poseían una riqueza inimaginable. Sus fronteras habían crecido a un tamaño nunca visto desde la época de Salomón. Las rutas comerciales eran seguras y generaban grandes ingresos, lo que a su vez traía grandes cantidades de dinero a las capitales. Los ricos construían casas más grandes y compraban cada vez más artículos de lujo. Israel no había sido tan fuerte ni tan rico en muchos años. A primera vista, todo parecía ir bien. Su éxito les hacía sentir que no había duda de que Dios los había bendecido. Dios, en cambio, veía lo oculto. Miró más allá de los edificios lujosos y los tesoros desbordantes. Gran parte de la sociedad estaba tan corrupta que podía ver cómo se pudría desde adentro. Vio cómo los pobres eran sistemáticamente aplastados, mientras los ricos disfrutaban de sus ganancias. Vio una religión donde las palabras vacías cubrían corazones codiciosos. Así que decidió enviar un mensaje, pero en lugar de elegir a un sacerdote capacitado o a un profeta reconocido, Dios llamó a Amós de entre sus ovejas y lo envió al norte de Israel con un mensaje que nadie allí estaba listo para escuchar. Dios no escogió a un oficinista refinado ni a un orador carismático. Escogió a un forastero, un pastor común del reino rival del sur, para comunicar a los ricos del norte su mensaje más duro. El solo hecho de que este mensajero fuera de Judá fue suficiente para poner a Israel a la defensiva, pero eso fue parte del plan divino desde el principio. Amós comenzó su discurso con una imagen que hizo que todos se detuvieran y prestaran atención. En el capítulo 1, versículo 2, dijo: «El Señor ruge desde Sión y habla desde Jerusalén. Los pastos de los pastores se lamentan y la cumbre del Carmelo se seca». Amós sabía cómo sonaba el rugido de un león porque era pastor. No era un simple ruido de fondo que se podía ignorar. No era algo a lo que uno pudiera estar acostumbrado. El mundo cambió en un instante cuando un león rugió en plena noche. Los animales huían despavoridos. Las ovejas se aferraban a sus callados y se acurrucaban cerca del fuego para protegerse. El corazón de las personas latía con fuerza y la sangre fluía con rapidez. Ese rugido significaba peligro, significaba muerte y significaba que algo malo estaba a punto de suceder y que no se podía detener. Los gatos no rugen sin motivo, rugen cuando están a punto de atacar, cuando han atrapado a su presa y cuando quieren demostrar que dominan un territorio. Amós dijo que Dios rugía como un león desde Sión, que es Jerusalén, la ciudad santa. De ninguna manera se trató de una llamada o una petición cortés. Era el rugido del depredador supremo, que dejaba saber a todos que él estaba allí y a punto de hacer algo. El efecto de este rugido se sintió de inmediato. Los exuberantes pastos donde los pastores guiaban sus rebaños se secarían y se entristecerían. La hierba verde brillante se volvería marrón y sin vida. Los arroyos que dan vida se secarían. El sonido de la voz de Dios era tan fuerte que incluso el Monte Carmelo,
conocido en toda la región por mantenerse verde y fértil incluso cuando todo lo demás moría por el calor del verano, se marchitaría. Esto no era solo un floreo poético para añadir dramatismo, era una advertencia para la nación. Cuando Dios habla con tanto poder, todo en el universo retrocede, la tierra tiembla, las plantas mueren y las montañas se estremecen. La naturaleza, naturalmente, sabe quién la creó y responde a su justa ira. Amós les estaba diciendo a todos los que estaban cerca que algo enorme se avecinaba, algo que no se podía detener y algo que lo cambiaría todo para siempre. El statu quo, que era cómodo y fácil, estaba a punto de romperse por completo. Entonces Amós ideó un gran plan. Empezó su lista de acusaciones no contra Israel, sino contra sus enemigos circundantes. Al principio, es probable que a los israelitas les encantara. Probablemente asintieron pensando, por fin, alguien denuncia la maldad de las naciones que nos rodean. En el capítulo 1, versículo 3, Dios habló a través de Amós. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, y por la 4ª no revocaré el castigo, porque han trillado a Galaad con trillos de hierro. Damasco era la capital de Siria, uno de los antiguos adversarios de Israel. Habían estado en conflicto durante generaciones. Siria había invadido repetidamente el territorio de Israel, había asesinado a su pueblo y se había apoderado de su tierra. Así que, cuando Amós comenzó a hablar del castigo que enfrentaba Damasco, su audiencia israelita estaba lista para aplaudir. La fórmula literaria, por 3 transgresiones y por 4, era un modismo hebreo que significaba que sus pecados eran completos, rebosantes e incontables. Significaba que la copa de su culpa no solo estaba llena, sino que se desbordaba. Dios había ejercido gran paciencia, observando y esperando, ofreciéndoles oportunidades para cambiar su conducta. Pero ahora se había sobrepasado el límite. El tiempo de la misericordia había expirado. El crimen específico mencionado era horrendo. Siria había usado trillas contra el pueblo de Galaad. Una trilla era un implemento agrícola, una pesada tabla de madera con piedras afiladas o dientes de hierro incrustados, que era arrastrada por bueyes sobre el grano cosechado para separar los granos de los tallos. Era una herramienta brutal, incluso cuando se usaba con el trigo. Pero Siria había empleado literalmente estos instrumentos de tortura contra seres humanos, contra los habitantes de Galaad, aplastándolos como grano en una era. La violencia fue deliberada, sistemática e indescriptiblemente cruel. No se trataba del caos aleatorio de una batalla. Era una tortura calculada. La respuesta de Dios fue igual de directa. En el versículo 4 dice: «Enviaré fuego sobre la casa de Hazael, el cual consumirá las fortalezas de Ben-Hadad». El fuego representa la destrucción total, por lo que la dinastía gobernante y todas sus ciudades fortificadas serían arrasadas por las llamas. En el versículo 5 dice: «Romperé la tranca de Damasco y exterminaré a los habitantes del valle de Abén, y al que sostiene el cetro de Bet-Edén, y el pueblo de Siria irá al destierro a Cuir», que significa el Señor. La tranca era la principal forma de mantener a los enemigos fuera de una ciudad, por lo que Dios dijo que la rompería como una ramita frágil. El liderazgo sería derrocado, las fortificaciones destruidas y toda la población sería enviada a Kir, un lugar lejano, lejos de su hogar. Así dice el Señor: «Por 3 transgresiones de Gaza y por la 4ª no revocaré el castigo, porque llevaron al destierro a todo un pueblo para entregarlo a Edom». Continuó Amós con su oráculo:
y la multitud probablemente seguía asintiendo en señal de aprobación, sintiéndose reivindicada. Israel había estado en conflicto con los filisteos desde la época del rey Saúl y Sansón. Hicieron algo malo al participar en la trata de esclavos a gran escala. No solo capturaron a unas cuantas personas aquí y allá, acorralaron a comunidades enteras o poblaciones y las vendieron como esclavas a la nación de Edom. Consideraban a las personas como cosas, como animales que podían intercambiarse por dinero. La gente era desgarrada violentamente, los niños separados de sus padres y arrastrados encadenados para trabajar para amos extranjeros. El juicio se extendería por todas las principales ciudades filisteas, Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón, hasta que pereciera el último remanente de su pueblo. Era inevitable que la mano de Dios derribara a toda su sociedad. En el versículo 9, Tiro fue el siguiente. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro, y por la 4ª, no revocaré el castigo, porque entregaron a todo un pueblo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermandad. Tiro era la gran ciudad-estado fenicia, famosa por su comercio y su destreza marítima. Habían cometido el mismo delito que Gaza, participando en la trata de esclavos al vender comunidades enteras a Edom. Pero su culpa se vio agravada por un factor adicional. Tenían un pacto, un tratado formal de hermandad con Israel. Los reyes David y Salomón habían mantenido relaciones amistosas con Tiro. Se suponía que eran aliados, amigos, incluso familia. Pero traicionaron ese pacto y participaron en la trata de esclavos a pesar de todo. Los tratados y las alianzas no significaban nada cuando había ganancias en juego. El versículo 10 anuncia su perdición. Enviaré fuego sobre la muralla de Tiro y devorará sus fortalezas. Su vasta riqueza no los protegería. Sus muros, famosamente impenetrables, no los salvarían. Entonces Amós le habló a Edom en el versículo 11. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom, y por la 4ª, no revocaré el castigo, porque persiguió a su hermano a espada y no tuvo piedad. Su ira se desgarró para siempre, y para siempre conservó su furor. Los edomitas eran parientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob. En otras palabras, eran parientes de sangre de los israelitas. Tenían el mismo bisabuelo, Abraham, y el mismo abuelo, Isaac. Pero en lugar de mostrar lealtad a su familia, siguieron atacando a sus parientes y no mostraron compasión. Se aferraron a su ira durante generaciones, cuidándola como un fuego que no querían apagar. Ni siquiera sus lazos de sangre los protegerían del juicio, como se afirma en el versículo 12. Por tanto, enviaré fuego sobre Temán, que devorará las fortalezas de Bosra. El patrón se repitió con países aún más cercanos a Israel. En el capítulo 1, versículo 13, Amós declaró: así dice el Señor: por 3 transgresiones de los amonitas, y por la 4ª, no revocaré el castigo, porque abrieron en canal a las mujeres embarazadas en Galaad para ensanchar sus fronteras. El crimen de Amón fue tan brutal que resulta difícil incluso comprenderlo. En su insaciable afán por más tierras, en su afán por expandir su territorio, atacaron a las mujeres embarazadas. Literalmente las abrieron en canal, matando tanto a las madres como a sus hijos nonatos en actos de violencia indescriptible. No se trataba de una guerra convencional. Era un acto genocida dirigido contra los miembros más indefensos de la sociedad. Codiciaban el territorio con tanta intensidad que estaban dispuestos a masacrar a quienes no podían defenderse. Las mujeres embarazadas simbolizaban el futuro de un pueblo.
y Amón intentaba extinguir ese futuro. El juicio proclamado en los versículos 14 y 15 reflejaba la brutalidad de su crimen. Encenderé, pues, fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus fortalezas, con gritos de guerra el día de la batalla, con tempestad el día del torbellino, y su rey irá al destierro, él y sus príncipes juntos, dice el Señor. Rabá era su capital. La destrucción llegaría con gritos de guerra y un caos abrumador, como una violenta tormenta. Todos sus líderes serían forzados al exilio. En el capítulo 2, versículo 1, el Señor dice que el crimen de Moab fue diferente, pero aún así demostró su maldad. Por 3 transgresiones de Moab, y por la 4ª, no revocaré el castigo, porque quemó hasta calcinar los huesos del rey de Edom. Moab no pudo abandonar su odio, ni siquiera después de morir. Los huesos del rey de Edom fueron desenterrados y quemados hasta reducirlos a polvo o cal. En la antigüedad, un entierro apropiado se consideraba sagrado. Profanar un cuerpo, especialmente el de un rey, era uno de los peores insultos imaginables. Pero Moab fue aún más lejos. No solo desenterraron la tumba, quemaron los huesos hasta que no quedó ninguno que pudiera identificarse. Esta acción dejó claro que su crueldad iba más allá de la vida misma y que su odio perduraría incluso después de la muerte. En el versículo 2, el Señor dice: enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot. Moab morirá entre gritos y sonido de trompeta. Y en el versículo 3, el Señor dice: exterminaré al gobernante de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes. Esto significa que toda la clase gobernante moriría en el caos de la batalla. Es probable que el ánimo de la multitud comenzara a cambiar cuando Amós volvió a su hogar. Es posible que la audiencia comenzara a sentirse incómoda. En el capítulo 2, versículo 4, se dirigió a su propio pueblo que vivía en el reino del sur. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá, y por la 4ª, no revocaré el castigo, porque han rechazado la ley del Señor y no han guardado sus estatutos, sino que sus mentiras los han extraviado, tras las cuales anduvieron sus padres. Judá no había cometido las mismas atrocidades sangrientas que las demás naciones. No habían usado instrumentos de tortura, ni abierto en canal a mujeres embarazadas, ni profanado tumbas. Sin embargo, su pecado era, de hecho, más grave, porque poseían algo que las demás naciones no tenían. Tenían la ley de Dios, tenían la Torá, tenían los mandamientos, tenían el templo de Jerusalén, sabían exactamente lo que Dios requería de ellos, y conscientemente decidieron rechazarlo. La frase «sus mentiras» se refería a los dioses e ídolos falsos que sus antepasados habían seguido. Generación tras generación se habían apartado de la verdad del único Dios verdadero para perseguir engaños, estatuas de madera, pilares de piedra, adoración a la naturaleza y cultos a la fertilidad. Heredaron un legado de adulterio espiritual y lo continuaron descaradamente, siguiendo los pasos de sus antepasados, quienes ya habían demostrado que ese camino solo conduce a la destrucción. El versículo 5 establece la consecuencia: enviaré fuego sobre Judá y consumirá las fortalezas de Jerusalén. Ni siquiera Jerusalén, la ciudad santa, la ubicación misma del templo de Dios, se salvaría. Poseer la verdad de Dios los hacía más responsables, no menos. El conocimiento confería responsabilidad. No podían alegar ignorancia cuando poseían las mismas palabras de Dios. No podían decir que no sabían nada mejor. Amós finalmente alcanzó su objetivo principal. Todo lo sucedido hasta ese momento había sido una preparación.
al empezar con otros países, logró que Israel aceptara la idea de que Dios castiga el pecado. Ahora iba a usar esa idea en su contra. En el capítulo 2, versículo 6, dejó caer el martillo. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel, y por la 4ª no revocaré el castigo, porque venden a los justos por plata y a los pobres por un par de sandalias. Esto significaba que la clase adinerada de Israel había convertido el sistema judicial en un mercado. La gente podía venderte por un soborno, tan solo por un par de zapatos, si eras pobre y tenías un buen caso. Ya no se trataba de lo que estaba bien o mal, se trataba de quién podía pagar más. Cuando alguien era culpable y la verdad estaba de su lado, no tenía ninguna posibilidad si su oponente tenía dinero. Los pobres y quienes más necesitaban la protección del tribunal valían menos que un par de sandalias para los jueces deshonestos que aceptaban sobornos. La acusación continuaba en el versículo 7. Aquellos que aplastan la cabeza del pobre contra la tierra y obstruyen el camino del afligido. Un hombre y su padre se acuestan con la misma muchacha, profanando mi santo nombre. En otras palabras, los ricos pisoteaban a los pobres como si fueran polvo de la calle. Cuando intentaban obtener justicia, apartaban a los heridos del camino. El camino de los afligidos era el camino a sus derechos legales y al trato justo, pero los poderosos lo bloqueaban a propósito. Además, la inmoralidad sexual era tan descarada que padres e hijos se acostaban con la misma mujer, probablemente una prostituta de una secta vinculada a su falsa adoración. Mientras profesaban adorar a Dios, estaban ensuciando el santo nombre del Señor arrastrándolo por el lodo. La ley, específicamente en Éxodo 22, estipulaba que si se tomaba prestada la capa de alguien como garantía, se debía devolverla antes del atardecer, ya que probablemente era lo único que tenían para abrigarse por la noche. El versículo 8 añadió otra capa a las acusaciones. Se acuestan junto a cada altar sobre prendas empeñadas, y en la casa de su Dios beben el vino de los multados. Pero los ricos de Israel usaban estas prendas, que robaban a los pobres que no tenían más, como almohadas mientras comían y festejaban en las festividades religiosas. Mientras se jactaban de su religiosidad, literalmente se recostaban sobre el dolor de los pobres. Bebían vino que habían comprado con el dinero obtenido de multas injustas, lo que convertía su culto en una fiesta de su corrupción. Cada sorbo era un robo, cada acto religioso era una muestra de deshonestidad. Pero Dios aún no había terminado. Les contó todas las cosas buenas que había hecho por ellos antes de dar el juicio final. Dios personalmente había limpiado la tierra prometida para ellos en el capítulo 2, versículo 9. Él dijo: sin embargo, fui yo quien destruyó al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y que era tan fuerte como los robles. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. La gente decía que los amorreos eran tan altos como los cedros y tan fuertes como los robles, lo que significa que eran fuertes, bien establecidos y parecían imposibles de vencer. Tenían ciudades fortificadas y mejores armas, pero Dios los había aniquilado por completo, desde el fruto en sus ramas hasta sus raíces en la tierra, para que Israel pudiera tener un lugar donde vivir. No solo los venció, sino que los eliminó por completo. En el versículo 10 dice: también fui yo quien los saqué de Egipto y los guié 40 años por el desierto para poseer la tierra del amorreo. El éxodo no fue solo un evento en la historia, fue la intervención directa de Dios en la historia de su nación. Eran esclavos en Egipto,
el imperio más poderoso de la antigüedad. Él rompió sus cadenas, hizo milagros que hicieron rendirse a los magos del faraón, partió el mar Rojo en dos. Durante 40 años, los guió por un desierto imposible y los alimentó con maná cada mañana y agua de las rocas. También les dio una tierra que rebosaba leche y miel, un lugar con muchas cosas buenas. En el versículo 11 dice: «Y levanté a algunos de sus hijos para que fueran profetas, y a algunos de sus jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es cierto, oh pueblo de Israel? Así dice el Señor». A lo largo de su historia, Dios les había dado líderes espirituales. Escogió profetas de entre sus propios hijos para guiarlos, advertirles y proclamar sus palabras. Algunos de sus jóvenes también fueron inspirados por él a convertirse en nazareos, personas que hicieron promesas especiales a Dios de ser devotos a él al no beber vino, ni cortarse el cabello, y vivir como ejemplos santos en una cultura que se alejaba de él. Estos fueron dones divinos que demostraron cuánto Dios se preocupaba por ellos y se involucraba con ellos. Pero la terrible respuesta de Israel se muestra en el versículo 12. «Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos y les dijeron a los profetas: no profetizarán». Hicieron todo lo posible para corromper a quienes estaban consagrados a Dios. Obligaron a los nazareos a romper sus votos, haciéndoles beber vino y burlándose de su devoción. También les dijeron a los profetas que intentaban decir la verdad que se callaran y dejaran de hacer sentir mal a todos hablando de pecado y juicio. No solo ignoraron los dones de Dios, sino que los destruyeron activamente. No querían escuchar lo que Dios tenía que decir. Ahora las consecuencias eran inminentes y serían devastadoras. El versículo 13 declaraba: «He aquí, yo os aplastaré en vuestro lugar, como se aplasta una carreta llena de gavillas». Dios mismo los aplastaría como una carreta pesada se aplasta contra el suelo. El peso sería insoportable e ineludible. El versículo 14 describía la naturaleza integral del desastre venidero. «El veloz perderá la huida, y el fuerte no conservará su fuerza, ni el valiente salvará su vida». La velocidad no serviría de nada. Los corredores más veloces no podrían escapar. La fuerza sería fútil. Los poderosos guerreros serían incapaces de defenderse. El poderío militar sería irrelevante. Los héroes de los que todos dependían ni siquiera podrían salvar sus propias vidas. El versículo 15 continuaba: «El que maneja el arco no se mantendrá en pie, y el ligero de pies no se salvará a sí mismo, ni el que monta a caballo salvará su vida». Arqueros con sus armas de largo alcance, infantería veloz y caballería a caballo. Ninguna de las ventajas militares en las que confiaban influiría en absoluto cuando llegara el juicio de Dios. El versículo 16 concluía el capítulo con una imagen final y devastadora. «Y el valiente de corazón entre los valientes huirá desnudo en aquel día, declara el Señor». Incluso los guerreros más valientes, aquellos con los corazones más firmes, huirían aterrorizados. Estarían tan abrumados por el pánico que ni siquiera se detendrían a recoger sus ropas o armas. Huirían desnudos, despojados de todo, incluida su dignidad. Se avecinaba un colapso total y absoluto, y nada podría evitarlo. Entonces Amós habló de cierto grupo que representaba todo lo malo de la sociedad israelita. En el capítulo 4, versículo 1, lanzó un ataque frontal. «Escuchen esto, vacas de Basán que están en el monte de Samaria y que dañan a los pobres y necesitados, mientras dicen a sus maridos: dennos de beber.
Basán era una zona al este del mar de Galilea, conocida por sus exuberantes pastos donde se criaban grandes y gordos ganados. Cuando Amós llamó a las mujeres ricas de Samaria vacas de Basán, no solo estaba siendo grosero, estaba dando una señal clara y precisa. Estas mujeres vivían vidas de lujo y autocomplacencia, como vacas consentidas que pastan en la mejor hierba. Tenían todo lo que querían y aún querían más, pero la comodidad que tenían les costó un precio terrible. Humillaban a los pobres y dañaban a los necesitados. Oprimir y aplastar son verbos fuertes que significan hacer algo. Estas mujeres eran más que simplemente despreocuparse por ser pobres. Participaban y se beneficiaban de sistemas que les arrebataban todo a quienes no tenían nada. Además, siempre querían más de sus maridos. «Tráenos más vino, tráenos más cosas bonitas, queremos fiesta y bebida». Usaban su poder para que sus maridos se aprovecharan aún más de los demás, para que ellas pudieran seguir viviendo una vida lujosa. No importaba de dónde viniera el dinero, ni quién tuviera que sufrir para dárselo. A ellas les daba igual. Solo querían que la diversión continuara. En el versículo 2, la respuesta de Dios se da con solemne certeza. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí, vienen días en que os llevarán con anzuelos, y a los últimos de vosotros con anzuelos. Que Dios jure por su santidad significa que nunca se romperá. Esta no es una advertencia que se pueda ignorar. Este es el futuro que ocurrirá. Las imágenes son horribles. Serían arrastradas como anzuelos a peces. Se usaban anzuelos más grandes para mover objetos pesados o prisioneros. Aunque los anzuelos eran más pequeños, dolían igual. Todas y cada una de estas mujeres ricas serían atrapadas y llevadas. El tercer versículo dice: «Y saldréis por las brechas, cada una de frente, y seréis arrojadas a Armón», declara el Señor. Cuando una invasión derribaba las murallas de una ciudad, sus habitantes corrían por los agujeros. Estas mujeres eran irrespetuosas al intentar salir por las puertas principales. Era como si los hubieran arrojado a Harmón, probablemente un lugar de castigo o exilio, a través de agujeros en las paredes derruidas. Eran hermosos, ricos y famosos, pero nada de eso los salvaría. Entonces Amós dijo una de las cosas más sarcásticas y groseras de toda la Biblia. En el capítulo 4, versículo 4, Dios le habló y le dijo: «Ve a Betel y quebranta la ley. Ve a Gilgal y quebranta la ley aún más. Trae tus sacrificios cada mañana y tus diezmos cada 3 días». En Israel, Betel y Gilgal eran importantes centros religiosos donde mucha gente se reunía para adorar. Fue una gran ironía que Dios le dijera: «Adelante, sigue asistiendo a tus eventos religiosos, realiza tus rituales como siempre, pero recuerda lo que realmente estás haciendo. Estás aumentando tus pecados, no haciendo que te quiera más». El versículo 5 lo deja muy claro. Ofrece un sacrificio de acción de gracias de pan leudado y anuncia ofrendas voluntarias. Hazlas públicas, porque eso es lo que amas hacer, oh Israel, dice el Señor Dios. Les encantaba que la religión se mostrara en público. Les hacía feliz que los vieran renunciando a cosas. Les encantaba contarle a todos sobre sus ofrendas para que todos vieran su generosidad. Era como si publicaran sus actos religiosos, exponiéndolos a la vista de todos. La religión se había convertido en un espectáculo que la gente montaba para impresionar a los demás y sentirse bien consigo misma. Sin embargo, Dios vio a través del acto. Debido a sus vidas de injusticia, su adoración era hueca. Pensaban, erróneamente, que sus rituales podían ocultar su crueldad con los pobres.
Pensaban que a Dios no le importaría cómo trataran a los demás durante la semana, siempre y cuando fueran al templo y practicaran las cosas religiosas. Sin duda, estaban terriblemente equivocados. Israel era profundamente corrupto y Dios no lo había ocultado. Les dio una y otra oportunidad para volver a Él y les envió advertencias tras advertencias, pero las ignoraron todas. Dios les dio la primera advertencia en el versículo 6. Os di dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os volvisteis a mí. Limpieza de dientes era una forma hermosa y conmovedora de referirse al hambre. La gente mantiene sus dientes limpios cuando no tiene que comer. Dios les envió hambre para despertarlos y mostrarles que su riqueza y felicidad no eran algo seguro. Pero no volvieron a Dios ni siquiera cuando tenían hambre. El versículo 7 explica la segunda advertencia. También os retuve la lluvia cuando faltaban 3 meses para la siega. Hacía llover sobre una ciudad y no hacía llover sobre otra. Llovía en un campo y el campo donde no llovía se secaba. Dios controlaba el clima con precisión quirúrgica. Podía hacer llover en una ciudad, pero no en la vecina. Un agricultor regaba un campo mientras el de al lado se secaba. Era evidente que no se trataba de un evento fortuito. Era claramente planeado y sobrenatural. Era imposible malinterpretar lo que Dios decía cuando mostraba su poder e ira. En el versículo 8 dice: 2 o 3 ciudades se dispersaban en busca de agua y no se saciaban. Sin embargo, no se volvieron a mí, declara el Señor. La gente tenía tanta sed que iba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca les alcanzaba, ni siquiera cuando encontraban una fuente. Seguían sedientos, infelices y desesperados. Aún así, no volvieron a Dios. El versículo 9 da la tercera advertencia. Los herí con plaga y añublo. La langosta devoró sus numerosos huertos y viñas, sus higueras y sus olivos, pero no se volvieron a mí, declara el Señor. Sus cosechas fueron arrasadas por la plaga y el añublo. Luego, enjambres de langostas descendieron y se comieron todo lo que quedaba. Perdieron las viñas, las higueras, los olivos y los huertos que tanto habían trabajado para cultivar. Los huertos y las viñas eran importantes para su alimentación y riqueza. Tras un desastre agrícola, ocurrió otro. Aunque el mensaje era claro, no se volvieron. El versículo 10 explica la cuarta advertencia. Envié contra ustedes una peste como la de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, me llevé sus caballos, e hice que el hedor de su campamento subiera hasta sus narices. Pero no se volvieron a mí, declara el Señor. Al igual que las plagas de Egipto, la enfermedad se extendió por su población. Sus jóvenes murieron en batalla. Sus caballos, esenciales para luchar y desplazarse, fueron arrebatados por los enemigos. Sus campamentos olían a muerte y descomposición. Aunque el horror era insoportable, no se volvieron a Dios. La quinta y peor advertencia está en el versículo 11. Los destruí, como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fueron como tizón sacado del fuego, pero no volvieron a mí, dice el Señor. Algunas partes de Israel habían sido destruidas por Dios de la misma manera que destruyó a Sodoma y Gomorra, dejando solo cenizas y recuerdos. Algunos habían sobrevivido como un tizón sacado del fuego en el último segundo, carbonizados y humeantes, pero no completamente quemados. Habían presenciado de primera mano la destrucción total. Estaban casi vivos cuando escaparon. Aún así, no volvieron a Dios después de eso. 5 advertencias y 5 rechazos. Que les dijeran una y otra vez, pero no volvieron a mí, lo enfatizó. Dios había sido tan paciente
que era difícil de entender. Siguió enviando señales claras. Israel no tenía por qué irse. Dios dijo una de las cosas más aleccionadoras de la Biblia, después de enumerar todas las advertencias ignoradas. En el capítulo 4, versículo 12 dijo: «Porque haré esto contigo, oh Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios». Omití a propósito detalles en la frase «así te haré», lo que lo hizo aún más aterrador. Dios no dijo exactamente cómo sería el juicio porque el punto era más importante y aterrador. El juicio se avecinaba. Habían rechazado toda advertencia, toda oferta de perdón y toda oportunidad de cambiar de opinión. Ya no era momento de advertir. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Suena casi como una invitación formal, pero no era una invitación para ser bendecidos ni para conocerse. Era un llamado a un tribunal divino. Encontrarse con Dios sin apartarse de los pecados es lo más aterrador que puede pasar. Encontrarse con Él en persona significa tener que responder por todo lo que has hecho, ignorar sus advertencias, quebrantar sus leyes y rechazar su misericordia. Israel también tenía mucho que responder. El versículo 13 fue un claro recordatorio de a quién estaban a punto de conocer. He aquí el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Él hace que la mañana sea oscuridad y camina sobre las alturas de la tierra. No era un Dios local, ni un ídolo sin poder. Este era quien creó el universo. Él creó las montañas. Sus manos moldearon las enormes, inamovibles y aparentemente eternas montañas. El viento, una fuerza invisible que puede ser una brisa ligera o una violenta tormenta, provenía de Él. Les decía a las personas lo que pasaba por sus mentes. Los conocía mejor que ellos mismos. Tenía el poder de transformar el amanecer en oscuridad, yendo en contra de lo que debería ser. Caminaba sobre las alturas de la tierra como si caminara sobre terreno llano. Su nombre era el Señor, que significa el Señor, Dios de los ejércitos, el líder de los ejércitos celestiales. Este era el Dios que Israel estaba a punto de conocer y aún no estaban preparados. Al comienzo del capítulo 5, Amós hizo algo impactante. Comenzó a cantar un cántico fúnebre por Israel, como si todo el país ya estuviera muerto. Como dice el primer versículo, escuchen esta palabra que pronuncio sobre ustedes en lamentación, oh casa de Israel. Ese tipo de cántico que se canta en los funerales tras la muerte de alguien se llama lamentación. Aún había vida, riqueza y poder en el país del que Amós predicaba en el funeral. Pero Dios sabía con certeza lo que les sucedería, así que pudieron hablar de ello en pasado. Cayó, ya no se levantará. Está la Virgen de Israel, abandonada en su tierra sin quien la levante, dice el triste segundo versículo. Virgen de Israel, hizo aún más doloroso pensar en la tragedia. Una virgen representaba juventud, potencial y un futuro brillante. Pero esta virgen había caído y nunca volvería a levantarse. Quedó sola en su tierra y nadie vino a ayudarla. El país, que una vez tuvo un futuro brillante, ahora yacería en la arena, muerto, sin nadie que lo enterrara como es debido ni llorara su muerte. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad que salió con 1000 quedará con 100, y la que salió con 100 quedará con 10 para la casa de Israel. Este versículo muestra cuán terrible será la destrucción. El 90% de la gente resultaría herida. Solo 100 de los 1000 soldados que entraron en batalla regresarían. Solo 10 de cada 100 sobrevivirían. Esto no fue solo una pérdida militar, fue una destrucción de casi el 100%. Las cifras eran tan terribles que el país no podría mejorar. El canto fúnebre no fue prematuro,
Fue una predicción verdadera. Aunque todos estaban tristes por el funeral, Dios les dio una última salida. Dijo en el versículo 4, «Esto dice el Señor al pueblo de Israel, búsquenme y vivirán». Son solo 3 palabras, búsquenme y vivirán. La respuesta era clara y muy personal. No significaba buscar rituales religiosos, ni siquiera buscar más sacrificios, ni siquiera buscar la aprobación de los sacerdotes. La palabra era, búsquenme, busquen a Dios. Desháganse de todo lo demás y concéntrense en tener una verdadera relación con Dios. Vivirán si lo hacen. Pero de inmediato, el versículo 5 da una advertencia muy importante. No busquen a Betel, no entren en Gilgal ni pasen a Beerseba, porque Gilgal ciertamente será enviada al destierro y Betel no llegará a nada. La gente iba a adorar a Betel, Gilgal y Beerseba, porque todos eran lugares religiosos muy importantes. Sin embargo, Dios les dijo que estos lugares no podrían salvarlos. De hecho, ir a estos lugares religiosos para sentirse seguros era exactamente lo opuesto a ir a buscar a Dios. Gilgal les sería arrebatado a su pueblo. Betel, cuyo nombre significaba casa de Dios, sería nada, desaparecida, vacía, sin poder. Perderían la fe en los mismos santuarios en los que confiaban. Buscad al Señor y vivid, no sea que irrumpa como fuego en la casa de José y la consuma sin que nadie la apague por Betel. Se repite el llamado en el versículo 6, pero con mayor urgencia. El juicio de Dios vendría como un fuego inextinguible. Nada podría apagarlo una vez iniciado. Ni el agua ni el trabajo de la gente podrían detener el juicio divino. Las tribus del norte de Israel también son conocidas como la casa de José. Tanto Betel como la casa de José arderían. Los versículos 8 y 9 les mostraron a quién se enfrentaban. El que hizo las Pléyades y el Orión, que convierte la oscuridad en mañana y oscurece el día en noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. El que hace que la destrucción se desate contra los fuertes, y la destrucción viene sobre la fortaleza. La gente estaba asombrada por las Pléyades y el Orión, hermosos grupos de estrellas creados por Dios. Día y noche, Él tenía control total sobre la luz y la oscuridad. Ordenó a los océanos que elevaran agua al cielo y la dejaran caer como lluvia. Y tenía el poder de destruir incluso las fortalezas más fuertes en un instante. Este era el Dios correcto a quien buscar. Era el juicio de este Dios que vendría pronto. Dios entonces fue muy específico sobre lo que realmente significaba buscarlo en términos prácticos y cotidianos. No se trataba de sentimientos ni de experiencias religiosas místicas. En el versículo 10, identificó la raíz del problema. Odian al que reprende en la puerta y aborrecen al que dice la verdad. La puerta de la ciudad era la plaza pública, el lugar donde se juzgaban los casos y donde se suponía que se administraba justicia. Pero Israel odiaba a cualquiera que se atreviera a denunciar las malas acciones. Despreciaban a quienes decían la verdad. Si alguien intentaba exigir responsabilidades, era atacado y silenciado. El versículo 11 exponía las consecuencias directas de este comportamiento. Por tanto, como pisoteáis al pobre y le exigís impuestos de grano, habéis construido casas de piedra labrada, pero no las habitaréis. Habéis plantado hermosas viñas, pero no beberéis su vino. Los ricos habían amasado su fortuna oprimiendo a los pobres, obligándolos a pagar impuestos incluso sobre sus alimentos básicos. Construían hermosas casas con piedra labrada meticulosamente. Plantaron viñedos exuberantes y esperaron a que las uvas maduraran.
pero nunca disfrutarían de nada. Alguien más viviría en esas casas, alguien más bebería ese vino. Toda su explotación acabaría en manos vacías. El versículo 12 explicaba por qué esto sucedería. Porque yo conozco cuántas son sus transgresiones y cuán grandes sus pecados, ustedes que afligen al justo, que aceptan sobornos y desvían al necesitado en la puerta. Dios conocía la cantidad exacta de crímenes que habían cometido. Conocía la profunda gravedad de sus pecados. Afligían a inocentes. Aceptaban sobornos para corromper el sistema judicial. Rechazaban a los necesitados cuando llegaban a la puerta buscando un trato justo. Cada acto de injusticia quedaba registrado. El versículo 13 hace una observación sombría y conmovedora sobre el estado de su sociedad. Por tanto, el prudente en tal tiempo callará, porque es un tiempo malo, cuando la corrupción se vuelve total, cuando decir la verdad resulta en ataques. Los sabios aprenden a callar simplemente para sobrevivir. Así de degradada se había vuelto la situación en Israel. Pero el versículo 14 ofrecía la salida. Buscad el bien y no el mal, para que viváis. Y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como habéis dicho. Constantemente afirmaban que Dios estaba con ellos. Hablaban con orgullo de ser el pueblo elegido de Dios, pero esas palabras carecían de sentido sin la acción correspondiente. Si querían que Dios estuviera verdaderamente con ellos, necesitaban buscar activamente el bien en lugar del mal. Era y vivid, no sea que irrumpa como fuego en la casa de José y la consuma sin que nadie la apague por Betel. Se repite el llamado en el versículo 6, pero con mayor urgencia. El juicio de Dios vendría como un fuego inextinguible. Nada podría apagarlo una vez iniciado. Ni el agua de la gente podrían detener el juicio divino. Las tribus del norte de Israel también son conocidas como la casa de José. Tanto Betel como la casa de José arderían. Los versículos 8 y 9 les mostraron a quién se enfrentaban. El que hizo las Pléyades y el Orión, que convierte la oscuridad en mañana y oscurece el día en noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre, el que hace que la destrucción se desate contra los fuertes, y la destrucción viene sobre la fortaleza. La gente estaba asombrada por las Pléyades y el Orión, hermosos grupos de estrellas creados por Dios. Día y noche, Él tenía control total sobre la luz y la oscuridad. Ordenó a los océanos que elevaran agua al cielo y la dejaran caer como lluvia. Y tenía el poder de destruir incluso las fortalezas más fuertes en un instante. Este era el Dios correcto a quien buscar. Era el juicio de este Dios que vendría pronto. Dios entonces fue muy específico sobre lo que realmente significaba buscarlo en términos prácticos y cotidianos. No se trataba de sentimientos ni de experiencias religiosas místicas. En el versículo 10, identificó la raíz del problema. Odian al que reprende en la puerta y aborrecen al que dice la verdad. La puerta de la ciudad era la plaza pública, el lugar donde se juzgaban los casos y donde se suponía que se administraba justicia. Pero Israel odiaba a cualquiera que se atreviera a denunciar las malas acciones. Despreciaban a quienes decían la verdad. Si alguien intentaba exigir responsabilidades, era atacado y silenciado. El versículo 11 exponía las consecuencias directas de este comportamiento. Por tanto, como pisoteáis al pobre y le exigís impuestos de grano, habéis construido casas de piedra labrada, pero no las habitaréis. Habéis plantado hermosas viñas, pero no beberéis su vino. And click the notification bell if you want to stay in sync with the prophetic promises God is releasing at this time.
When you subscribe, you're saying with your faith that you don't want to miss a word God is saying. This puts you in a position to receive all of His divine instructions for your life. The leaders of the Philistines got together for a big party to honor their god Dagon with a sacrifice and celebrate the capture of their biggest enemy. In verses 23 and 24, the scene is described. Now the leaders of the Philistines got together to celebrate and offer a big sacrifice to Dagon, their god. They said, "Our God has given us Samson, our enemy." The people who saw him praised their God and said, "Our God has given us our enemy, the one who destroyed our land and killed many of our people." The jeering crowd was amused when they brought out Samson, who was blind. In verse 25 it says, "They were in a good mood and yelled, 'Bring out Samson to entertain us.' They called Samson out of jail, and he did a show for them. When they put Samson between the temple's central pillars, he asked the servant who was leading him to let. In verses 29 and 30, Samson does his last, most terrible thing. Then Samson reached toward the two central pillars on which the temple stood. Samson leaned against them and said, "Let me die with the Philistines." He put his right hand on one and his left hand on the other. Then he pushed with all his strength, and the temple fell on the leaders and everyone inside. In this way, he killed more people after he died than while he was alive. Israel and the Philistines were fighting more and more, and things got really bad during the time of Eli the priest. Israel and the Philistines are getting ready for a big battle near a place called Aphek at the beginning of the first book of Samuel. Israel had a terrible time with the first battle. Verse 2 tells the story. The Philistines deployed their forces to meet Israel, and as the battle spread, Israel was defeated by the Philistines, who killed about 4,000 of them on the battlefield. After losing, the Israelite elders made a bad choice that would cost them. Verse 3 shows their flawed thinking. When the soldiers got back to camp, the elders of Israel asked, "Why did the Lord let us lose today to the Philistines? Come with us, the ark of the Lord's covenant from Shiloh. He will go with us and protect us from our enemies." They treated the Ark of the Covenant, which was a holy sign of God's presence, like a magic lucky charm, thinking that just having it there would automatically assure them victory in battle. So the people sent men to Shiloh, and they brought back the Ark of the Covenant of the Lord Almighty, who sits on a throne between the cherubim, says verse 4. Hophni and Phinehas, Eli's two sons, were also there with the Ark of the Covenant of God. There was a huge shout from the Israelites when the ark arrived. It was so loud that the ground shook. The Philistines were scared when they heard the noise. Verse 7 and 8 show how scared they were. The Philistines were scared. They said, "A god has come into the camp. Oh no, it has never been like this before. We're going to die. Who is going to save us from these powerful gods?" They were the gods who caused all sorts of bad things to happen to the Egyptians in the desert. But even though they were scared, the Philistine commanders encouraged their troops with words like, "Be strong, Philistines." Verse 9, "Do what men do, or the Hebrews will rule over you like they have over you. Men, get ready to fight." The battle that followed was a terrible disaster for Israel. The terrible loss is described in verse 10. So the Philistines fought, and the Israelites lost. Everyone ran to their tent. A lot of people were killed. Israel lost 30,000 foot soldiers. About 34,000 Israeli soldiers were killed in the two battles at Aphek. The worst part comes in verse 11. The ark of God was taken, and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died. When the old priest Eli heard that the ark had been taken, the shock killed him. The story wasn't over yet, though. Chapter 5, verse 2 says that the Philistines took the Ark of the Covenant to their city of Ashdod and put it in the temple of their god Dagon. They were shocked when they woke up the next morning. Verse 3 says, when the people of Ashdod woke up early the next morning, they saw Dagon lying on the ground, face down in front of the Ark of the Lord. Only his body was left. There was more to this than just a statue falling over. It was a strong spiritual statement that every idol,
stronghold, and false god must fall and bow down in front of the one true King. There is no power in heaven or on earth that can stand against our God, and his name is greater than all other names. Please show your faith by typing Amen in the comments below. Let's use this to show that he is truly sovereign. The city was then hit by a terrible plague. Verse 6 says, "The Lord's hand was heavy on the people of Ashdod and its vicinity. He brought devastation on them and afflicted them with tumors." People in Ashdod were so scared that they sent the ark to Gath. But in verse 9 it says, "But after they had moved it, the Lord's hand was against that city, making it very panicked." A lot of people in the city got tumors because of him, both young and old. They tried to send it to Ekron from there, but the people there wouldn't let it inside their city walls. As a summary, chapter 5 verse 12 says, "Those who did not die were afflicted with tumors, and the outcry of the city went up to heaven." Have you been encouraged by this strong testimony of God's faithfulness and the truth of his word? If so, please like this video right now. This is more than just clicking. It's your agreement with heaven. It says that you are open and ready for God's supernatural favor and victory to flow into your life when you like something. Finally, don't keep this fact to yourself. Someone you know is up against their own Philistine army and needs to hear that the Lord is in charge of the battle. Sharing this video is a way to serve God. It sends the breakthrough anointing you've received out into the world and works with us to get this powerful truth out there. As we say goodbye for now, may you walk in the full victory that God has promised you until then. Before we reach the end of this message, you need to hear this clearly. You were led here by divine guidance. This is not random. This is not coincidence. Archangel Michael directed this message straight to you. He is calling you into a Componían canciones sin sentido e inventaban nuevos instrumentos musicales, engañándose a sí mismos creyéndose cultos y artísticos como el rey David. No solo bebían vino en copas, sino en grandes cuencos, consumiéndolo en grandes cantidades. Usaban los aceites más caros y fragantes en la piel. Pero aquí está el detalle que más le importaba a Dios. No se lamentaron por la ruina de José. José era otro nombre para Israel, su nación. El país se desmoronaba moral y espiritualmente, encaminándose hacia un desastre seguro, y a estos ricos líderes no les importaba en lo más mínimo. Estaban demasiado preocupados por disfrutar como para notar o preocuparse por el sufrimiento que los rodeaba o el juicio que se avecinaba. El versículo 7 anunciaba su destino. Por lo tanto, ahora serán los primeros en ir al destierro, y el jolgorio de los que se extienden pasará. Serían los primeros en ser llevados al exilio, los primeros en perderlo todo. Sus fiestas terminarían abruptamente, su música cesaría, sus cómodos sofás pronto serían propiedad de alguien más. La juerga, la celebración, todo ese estilo de vida autocomplaciente, todo desaparecería como si nunca hubiera existido. Dios entonces comenzó a mostrarle a Amós una serie de visiones que revelarían el futuro de Israel en imágenes vívidas e inconfundibles. La primera visión aparece en el capítulo 7, versículo 1. Esto es lo que el Señor Dios me mostró. He aquí, Él estaba formando langostas cuando las últimas plantas apenas comenzaban a brotar. Y he aquí, eran las últimas plantas después de la siega del rey. En esta visión, Amós vio a Dios creando un enjambre de langostas en un momento crítico. Las últimas plantas eran la segunda cosecha que brotó después de que el rey tomara su parte, las siegas del rey. Esta segunda cosecha era de la que dependía la gente común para su supervivencia. Si las langostas la destruyeran, no quedaría nada. El pueblo moriría de hambre. El versículo 2 continúa. Cuando terminaron de comer la hierba de la tierra, dije, «Oh Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño». Amós observó en la visión cómo las langostas devoraban todo a su paso.
Cada brizna de hierba, cada planta que crecía, fue completamente consumida. La devastación fue total, y en ese momento, Amós hizo algo extraordinario. Intercedió. Suplicó a Dios en nombre del mismo pueblo que había sido enviado a condenar. Clamó por perdón y presentó un argumento simple y sincero. Jacob, otro nombre para Israel, era demasiado pequeño y frágil para sobrevivir a esto. No podrían soportar una destrucción tan completa. El versículo 3 registra la respuesta de Dios. El Señor se arrepintió de esto. No será así, dijo el Señor. Dios cambió de opinión. Detuvo el juicio. Las langostas no vendrían. Esta visión demostró que Dios no estaba ansioso por destruir. Estaba dispuesto a responder a la intercesión, dispuesto a mostrar misericordia cuando alguien se interponía en la brecha y suplicaba por el pueblo. Luego vino la segunda visión en el versículo 4. Esto es lo que el Señor Dios me mostró. He aquí, el Señor Dios estaba llamando a juicio por fuego, y éste devoró el gran abismo y consumió la tierra. El fuego era una perspectiva aún más aterradora que las langostas. No era un fuego común. Era tan intenso que devoró el gran abismo, las vastas fuentes subterráneas que alimentaban los manantiales y pozos. Estaba consumiendo la tierra misma. Nada podría sobrevivir a este tipo de conflagración sobrenatural. El versículo 5 muestra a Amós intercediendo una vez más. Entonces dije: «Oh Señor Dios, cesa, por favor. ¿Cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño». Hizo la misma súplica, usando el mismo argumento. Jacob es demasiado pequeño. Este juicio es demasiado severo. Por favor, detente. Amós se presentó ante Dios como defensor del mismo pueblo que había rechazado la ley de Dios y oprimido a los pobres. Imploró una misericordia que no merecían. El versículo 6 registra la respuesta de Dios. El Señor se arrepintió de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Una vez más, Dios se retractó. El fuego no descendía. 2 veces ya. El juicio se había evitado mediante la oración. Estas 2 primeras visiones revelaron algo crucial acerca del corazón de Dios. Él responde a la intercesión. Está dispuesto a cambiar su curso de acción cuando alguien intercede por su pueblo. Pero con la tercera visión, todo estaba a punto de cambiar. Luego vino la segunda visión en el versículo 4. Esto es lo que el Señor Dios me mostró. He aquí, el Señor Dios estaba llamando a juicio por fuego, y éste devoró el gran abismo y consumió la tierra. El fuego era una perspectiva aún más aterradora que las langostas. No era un fuego común. Era tan intenso que devoró el gran abismo, las vastas fuentes subterráneas que alimentaban los manantiales y pozos. Estaba consumiendo la tierra misma. Nada podría sobrevivir a este tipo de conflagración sobrenatural. El versículo 5 muestra a Amós intercediendo una vez más. Entonces dije: «Oh Señor Dios, cesa, por favor. ¿Cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño». Hizo la misma súplica, usando el mismo argumento. Jacob es demasiado pequeño. Este juicio es demasiado severo. Por favor, detente. Amós se presentó ante Dios como defensor del mismo pueblo que había rechazado la ley de Dios y oprimido a los pobres. Imploró una misericordia que no merecían. El versículo 6 registra la respuesta de Dios. El Señor se arrepintió de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Una vez más, Dios se retractó. El fuego no descendía. 2 veces ya. El juicio se había evitado mediante la oración. Estas 2 primeras visiones revelaron algo crucial acerca del corazón de Dios. Él responde a la intercesión. Está dispuesto a cambiar su curso de acción cuando alguien intercede por su pueblo. Pero con la tercera visión,
Todo estaba a punto de cambiar. La tercera visión fue fundamentalmente diferente de las dos primeras. En el capítulo 7, versículo 7, Amós vio algo nuevo. Esto es lo que me mostró. He aquí, el Señor estaba de pie junto a un muro construido con plomada, con una plomada en la mano. La plomada era una herramienta de construcción sencilla pero esencial, un peso suspendido de una cuerda que se usaba para determinar si un muro estaba perfectamente vertical. Un constructor la colgaba junto a un muro, y si éste estaba recto, se alineaba perfectamente con la plomada. Si el muro se inclinaba o curvaba, la plomada exponía inmediatamente la falla. En la visión, Dios estaba de pie junto a un muro que había sido construido correctamente, construido con plomada, mientras sostenía una plomada en la mano. El versículo 8 continúa: y el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Y yo respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí, pongo una plomada en medio de mi pueblo Israel. Nunca más los toleraré. Dios le preguntó a Amós qué veía para asegurarse de que el mensaje fuera clarísimo. Una plomada. Una herramienta para medir la rectitud, para exponer lo torcido y desalineado. Ahora, Dios mismo estaba colocando esa plomada en medio de su pueblo, Israel. Los estaba midiendo según su perfecto estándar de justicia, y no se alineaban. Estaban torcidos, doblados, inclinados y a punto de derrumbarse. Y entonces llegó la declaración más trascendental y escalofriante de la serie de visiones. Nunca más los toleraré. Esta frase significaba que Dios ya no pasaría por alto sus pecados, ya no ignoraría su corrupción, no los toleraría sin actuar. La época de misericordia había terminado. No habría más advertencias ni segundas oportunidades. La plomada los había medido, los había encontrado torcidos, y el juicio era ahora absolutamente seguro. Es profundamente significativo que esta vez Amós no intercediera, no clamó, por favor, perdona, ni, por favor, cesa. ¿Por qué? Porque Dios ya había tomado la decisión definitiva. La frase nunca más no dejaba lugar a negociación ni apelación. El versículo 9 especificaba lo que estaba a punto de suceder. Los lugares altos de Isaac serán desolados, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré contra la casa de Jeroboam con la espada. Los lugares altos, donde el pueblo adoraba a dioses falsos, serían destruidos. Los santuarios, donde realizaban sus vanos rituales religiosos, quedarían en ruinas, y Dios mismo se levantaría contra la casa real del rey Jeroboam con la espada. No se trataba de un ejército extranjero actuando por iniciativa propia, era Dios mismo ejecutando su juicio. La predicación de Amós incomodaba enormemente a las personas poderosas. En el versículo 10, la oposición se oficializó y se organizó. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Amasías era el sumo sacerdote de Betel, uno de los principales centros reales y religiosos de Israel. Debería haberse preocupado por la verdad espiritual, por discernir si el mensaje de Amós provenía genuinamente de Dios. En cambio, su principal preocupación era la estabilidad política y proteger el statu quo. Envió un informe al rey Jeroboam acusando a Amós de conspiración, de conspirar contra el rey. Presentó las palabras del profeta como una amenaza directa a la seguridad nacional, afirmando que la tierra no podía soportar lo que Amós decía. Esta es la respuesta clásica de los líderes religiosos corruptos. Protegen el sistema que los beneficia en lugar de decir la verdad. Buscan silenciar a los profetas
en lugar de escuchar a Dios. El versículo 11 cita lo que Amasías le dijo al rey: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel tendrá que ir al destierro, lejos de su tierra. Amasías seleccionó deliberadamente las partes más incendiarias del mensaje de Amós. Hizo que pareciera que Amós pedía el asesinato del rey y la destrucción de la nación por malicia personal o ambición política. Tergiversó las palabras del profeta para que parecieran una traición. Luego, en el versículo 12, Amasías confrontó directamente a Amós. Y dijo Amasías a Amós: oh vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allí y profetiza allí. Llamó a Amós vidente, un término un tanto despectivo y profesionalizador. Le dijo que regresara corriendo a su hogar en Judá, que se ganara la vida allí como profeta, que predicara a su propio pueblo. La implicación era clara: no eres bienvenido aquí, vete, lleva tu mensaje disruptivo a otro lugar. El versículo 13 reveló la verdadera razón de la oposición de Amasías. Pero nunca más profetices en Betel, porque es el santuario del rey y es un templo del reino. Betel, en opinión de Amasías, pertenecía al rey. Era un templo del reino, no una casa de Dios. Amasías servía al estamento político, no al Señor. Su labor era mantener el sistema religioso que sustentaba el poder del rey. El mensaje de juicio divino de Amós amenazaba todo ese sistema. Por lo tanto, Amós tenía que irse. La verdad era incómoda, así que debía silenciarse. Pero Amós no huyó, no se echó atrás. En el versículo 14 respondió con absoluta claridad y convicción. Entonces Amós respondió y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de sicómoros. Amós dejó claro que no era un profeta profesional que intentara ganarse la vida con sus palabras. No provenía de una familia ni un gremio profético. Tenía un trabajo real, exigente. Cuidaba ganado y higueras. No necesitaba profetizar para comer pan. No lo hacía para obtener beneficios personales ni para ascender profesionalmente. El versículo 15 explicaba la fuente de su autoridad. Pero el Señor me tomó de seguir al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios lo había llamado personalmente. Dios lo había apartado de su trabajo. Dios le había dado el mensaje y lo había enviado a Israel. Su autoridad no provenía de una formación formal, de credenciales humanas ni de la aprobación institucional. Provenía directamente del Señor. Y cuando Dios te dice que hables, hablas, sin importar quién se ofenda. Entonces Amós le dio la vuelta a la tortilla al sacerdote. El versículo 16 transmitió una palabra directa de Dios a Amasías. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni prediques contra la casa de Isaac. Estaba diciendo: me pediste que dejara de predicar la palabra de Dios. Me ordenaste que guardara silencio. Ahora, escucha lo que Dios dice sobre ti personalmente. El versículo 17 pronunció un juicio específico y devastador sobre el propio Amasías. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer será prostituta en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida con cordel. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel irá al destierro lejos de su tierra. Este no era un juicio general sobre la nación, era un juicio personal sobre el hombre que intentó silenciar al profeta de Dios. La esposa de Amasías se convertiría en prostituta en la ciudad, probablemente obligada a hacerlo durante el caos de la inminente invasión y conquista. Sus hijos, tanto varones como mujeres, morirían a espada. Su tierra, su herencia, sería confiscada y repartida entre otros.
y el propio Amasías moriría en el exilio, en una tierra extranjera, impura, lejos de su hogar. Cada detalle de su vida sería sistemáticamente destruido por haber decidido oponerse a la palabra de Dios. Y para asegurarse de que Amasías lo entendiera, Amós terminó repitiendo la misma profecía que Amasías había intentado suprimir. Israel irá al exilio. Iba a suceder exactamente como Dios había dicho, sin importar quién intentara detener el mensaje. Así como Amós se mantuvo firme, negándose a ser silenciado, tú también puedes defender la verdad de Dios en tu vida. Si quieres seguir recibiendo palabras proféticas oportunas que te desafían y animan, tómate un momento para suscribirte a este canal. Al suscribirte, no solo recibes actualizaciones, te estás alineando espiritualmente con la promesa profética de Dios para tu vida y declarando que no permitirás que su voz sea silenciada. El capítulo 8 comienza con la cuarta visión. En el versículo 1, Dios le mostró a Amós algo simple pero profundamente simbólico. Esto es lo que el Señor Dios me mostró. He aquí una canasta de fruta de verano. La fruta de verano era la última cosecha del año agrícola. Después de recolectarla, no quedaba nada más que cosechar. La temporada de crecimiento había terminado. Se acercaba el invierno. El versículo 2 continúa. Y dijo, Amós, ¿qué ves? Y yo respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin sobre mi pueblo Israel. Nunca más los dejaré pasar. En hebreo, este era un poderoso juego de palabras. La palabra para fruta de verano era kayitzi. La palabra para el fin era gato. Los sonidos eran casi idénticos. Dios decía, ¿ves la fruta de verano, kayitz? Eso significa el fin. Gato, está aquí. La cosecha final ha llegado. Ya no hay más temporada de crecimiento. Ya no queda más tiempo. Ha llegado el fin para Israel. Y una vez más, esa frase definitiva, nunca más los dejaré pasar. Final, irrevocable, no más oportunidades. El versículo 3 describió cómo sería este fin. Los cánticos del templo se convertirán en lamentos en aquel día, declara el Señor Dios. ¿Cuántos cadáveres están esparcidos por todas partes? Silencio. Los alegres cánticos del templo, la música de adoración, se convertirían en gritos y lamentos. Moriría tanta gente que sus cuerpos quedarían esparcidos por todas partes, arrojados sin cuidado porque no habría tiempo ni suficientes personas vivas para enterrarlos adecuadamente. Y entonces caería un silencio inquietante. La quietud escalofriante que sigue a una gran cantidad de muertos, cuando no queda nadie para llorar ni para lamentarse. Los versículos 4 al 6 explicaron de nuevo por qué se avecinaba este terrible juicio. Dios dijo, escuchen esto, los que pisotean a los necesitados y aniquilan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Y el sábado para ofrecer el trigo, para reducir el efa y aumentar el siclo, para manipular con balanzas falsas y comprar a los pobres por plata y a los necesitados por un par de sandalias y vender la paja del trigo? Los comerciantes estaban tan consumidos por la avaricia que ansiaban que terminaran las festividades religiosas para volver a ganar dinero. Les molestaba la celebración de la luna nueva y el sábado, porque esas fiestas santas reducían sus ganancias. Y cuando hacían negocios, hacían trampas de todas las maneras imaginables. Achicaban el efa, una unidad de medida, dando a los clientes menos grano del que pagaban. Encarecían el siclo, el peso usado para pagar, cobrando más de lo justo. Usaban balanzas fraudulentas para inclinar la balanza a su favor. Vendían trigo de mala calidad mezclado con paja inservible.
y eran tan despiadados que compraban gente, adquiriendo a los pobres por una miseria de plata y a los necesitados por el precio de un par de sandalias, convirtiendo a los seres humanos en propiedad para obtener una ganancia marginal. El versículo 7 registra el solemne juramento de Dios en respuesta. El Señor juró por el orgullo de Jacob: ciertamente nunca olvidaré ninguna de sus obras. Dios juró que nunca olvidaría. Cada acto de explotación, cada peso falso, cada persona esclavizada, cada trato corrupto, todo quedó grabado para siempre en la memoria divina. Y esa memoria garantizaba la llegada del juicio. Entonces Dios anunció lo que muchos teólogos consideran el juicio más aterrador de todo el libro. El versículo 11 lo introdujo. He aquí que vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. No sería hambre de alimento ni de agua, sería algo mucho peor, hambre de la palabra de Dios. El pueblo había rechazado a los profetas de Dios, silenciado a sus mensajeros y se había negado a escuchar sus advertencias. Así que Dios les daría exactamente lo que parecían desear: su silencio absoluto. Esto apunta a lo que se conoce como el período intertestamentario, los aproximadamente 400 años transcurridos entre el profeta Malaquías del Antiguo Testamento y la llegada de Juan el Bautista, un período durante el cual la historia judía registra una clara ausencia de nueva revelación profética. En la teología bíblica, la voz de Dios es la fuente misma de la vida. Que Dios se callara es un acto de misericordia severa. Retirar su guía para que el pueblo finalmente comprendiera que, si bien el pan y el agua sustentan el cuerpo, solo su palabra puede sustentar el alma. El versículo 12 describe la búsqueda desesperada que esta hambruna provocaría. Irán errantes de mar en mar y de norte a este, correrán de un lado a otro buscando la palabra del Señor, pero no la hallarán. La gente viajaría por todas partes, buscando frenéticamente una palabra de Dios. Del mar Mediterráneo al mar Muerto, de norte a este, recorriendo toda la región, corriendo desesperadamente, buscando cualquier profeta, cualquier mensaje, cualquier palabra del Señor, pero no la encontrarían. Dios guardaría silencio, los cielos serían como bronce, los profetas no tendrían nada que decir. Cuando la palabra de Dios estaba libremente disponible, la habían rechazado. Ahora, cuando la necesitaban desesperadamente, desaparecería. Este es el juicio final. No sufrimiento físico del cuerpo, sino abandono total por parte de Dios. No dolor físico, sino profunda desolación espiritual. El versículo 13 mostró quiénes sufrirían con mayor intensidad. En aquel día, las vírgenes hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Incluso los jóvenes y fuertes, aquellos con más energía y vitalidad, se desplomarían por esta sed espiritual. La ausencia de la palabra de Dios los agotaría por completo. Desfallecerían, no por falta de agua, sino por la aplastante ausencia de la verdad divina sin la cual ahora se daban cuenta de que no podían vivir. La idea de una hambruna de la palabra de Dios es uno de los conceptos más escalofriantes de toda la Escritura. Nos recuerda lo valioso que es escucharlo. En un mundo lleno de ruido, ¿a qué promesa o versículo de la palabra de Dios te aferras hoy? Compártelo en los comentarios para romper el silencio y animar a alguien que necesite escucharlo. La quinta y última visión fue la más aterradora de todas. En el capítulo 9, versículo 1, Amós escribió sobre lo que vio. Vi al Señor de pie junto al altar y dijo: golpea los capiteles hasta que tiemblen los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todo el pueblo.
y a los demás los mataré a espada. Ninguno huirá ni escapará. En esta visión, Dios estaba de pie junto al altar, donde la gente acudía a ofrecer sacrificios y pedir perdón. Ahora, sin embargo, sería el lugar del juicio severo. Dios ordenó a la gente que destruyera el templo mismo. Golpea las puntas de los postes tan fuerte que tiemblen los cimientos. Rompe todo el edificio sobre las cabezas de la gente que está dentro. Quienes sobrevivieran al primer derrumbe serían perseguidos y asesinados a espada. Nadie podría escapar. Nadie podría escapar. Este era el juicio final, completo e inevitable. Los versículos 2 a 4 muestran lo imposible que sería escapar. Si cavan hasta el Seol, de allí los sacaré. Si suben al cielo, de allí los haré descender. Si se esconden en la cima del Carmelo, los encontraré y los tomaré. Si se esconden en el fondo del mar, le diré a la serpiente que los muerda. Y si son capturados por sus enemigos, alzaré la espada contra ellos y los mataré. Los miraré con malas intenciones, no con buenas. Todo posible lugar para esconderse fue cuidadosamente pensado y descartado. El Seol es el lugar donde viven los muertos. Si intentaban cavar allí, Dios los tomaría. Dios los haría descender si intentaban subir al cielo. Dios los encontraría incluso si intentaran esconderse en las cuevas y los espesos bosques de la cima del Monte Carmelo. Dios le diría a una serpiente marina que los mordiera si corrían al fondo del agua. No importaba a dónde los tomaran como prisioneros de guerra, la espada del juicio los encontraría. Fue aterrador leer: fijaré mis ojos en ellos para mal y no para bien. Era ahora cuando toda la atención de Dios se centraría en Israel, que siempre había sido su mayor bendición y protección. El poder divino que una vez los había mantenido a salvo, ahora los perseguiría sin descanso. El mismo poder omnisciente que antes los había mantenido a salvo, ahora se aseguraría de que su juicio se ejecutara a la perfección. Los versículos 5 y 6 recordaron a todos quién tomó esta decisión. El Señor, Dios de los ejércitos, que toca la tierra y se derrite, y lloran todos los que en ella habitan, y toda ella sube como el Nilo, y vuelve a bajar como el Nilo de Egipto, que construye sus aposentos en los cielos y funda su bóveda sobre la tierra, que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Ellos eran el Dios que podía derretir la tierra con solo un toque, el Dios que podía hacer que la tierra subiera y bajara como el río Nilo cada año, el Dios creador que unió los cielos e hizo la tierra. La lluvia y los océanos estaban bajo el control de Dios. Ese era el Dios que pronunciaba juicio. No había forma de apelar a un poder superior. No había poder en el mundo que pudiera hacerle cambiar de opinión. El versículo 7 deja muy clara la posición especial de Israel. ¿No sois vosotros como los cusitas para mí, oh hijos de Israel?, pregunta el Señor. ¿No salvé yo a Israel de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? Dios movió países enteros como piezas de ajedrez. Trajo a los filisteos de Caftor, vinieron de Kir con él. También sacó a Israel de Egipto. El hecho de ser judíos o tener una larga historia no hacía especial a Israel. Solo en la medida en que mantuvieran su pacto con Dios, merecían un trato especial. Y rompieron esa relación. El versículo 8 mostró la decisión final. He aquí, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, y lo destruiré de la superficie de la tierra. Pero no destruiré por completo la casa de Jacob, declara el Señor. Iba a borrar el reino pecador de la faz de la tierra. Este pero es muy importante. Dios no destruiría por completo
la casa de Jacob. Un remanente viviría. No fueron castigados porque la merecieran, sino porque Dios tenía planes que iban más allá del juicio. Según el versículo 9, este proceso de selección sería como sacudir un cedazo sobre la casa de Israel, mientras todas las demás naciones observaban. Ni una sola piedra caería al suelo. De la misma manera que un agricultor sacude el grano en un cedazo, Dios sacudiría a los israelitas entre todas las razas. El viento arrastraría la paja inútil por los agujeros, pero los granos sólidos, o piedras, que son el verdadero remanente, se conservarían. No hubo azar ni caos en la sacudida. Fue un proceso planificado para separar lo real y valioso de lo que no lo era. Las personas que morirían en esta selección fueron nombradas en el versículo 10. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a espada. Los que dicen, no nos alcanzará ni nos alcanzará el desastre. Aquellos que se negaron obstinadamente a creer que el juicio se avecinaba y se jactaron, no nos sucederá a nosotros, morirían a espada. La negación no los protegió, solo aseguró que no estuvieran preparados cuando llegara el momento del juicio. Pero el libro de Amós no termina con cosas malas. Los últimos versículos se tornan dramáticos y esperanzadores. Tras dar todas las advertencias, los pronunciamientos de juicio y las visiones de destrucción, Dios mostró lo que había más allá del fuego que lo quemó todo. En el versículo 11 hizo una promesa asombrosa. En aquel día levantaré la tienda de David que estaba derribada y repararé sus agujeros. También levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en los días pasados. La frase cabaña de David es muy importante en teología. En lugar de la palabra para casa o palacio, Amós usó suká, que significa cabaña, choza o un refugio precario y temporal. Esta elección de palabra mostró el maltrato sufrido por la dinastía davídica. Para la época de Amós, el otrora glorioso reino de Salomón se había desintegrado y se había convertido en un caos dividido y ruinoso. Pero Dios dijo que reconstruiría esta cabaña rota, iba a reparar las roturas, volvería a poner todo en su sitio tal como estaba en su época dorada, cuando eran fuertes y unidos. Luego, en el versículo 12, esta visión se amplió aún más, para que posean el remanente de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Israel sería restaurado y su poder se extendería también a otros países. Incluso su antiguo enemigo, Edom, y todas las naciones que llevan el nombre de Dios formarían parte de esta gran restauración de alguna manera. No se trataba solo de arreglar lo que andaba mal en Israel. También se trataba de crear algo completamente nuevo y mucho más grande que lo que había antes. Cuando Santiago habla del importante concilio de Jerusalén en Hechos 15, cita este mismo pasaje del Nuevo Testamento. La aceptación de los gentiles o naciones no judías en la Iglesia, dice, es un cumplimiento directo de la profecía de Amós. La idea es que reparar las ruinas nunca se trató solo del nacionalismo judío. Se trataba de permitir que personas de todo el mundo entraran al tabernáculo de Dios. El versículo 13 mostraba una imagen de la abundancia divina. He aquí que vienen días, declara el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que siembra la semilla. Los montes destilarán mosto dulce, y todos los collados lo desbordarán. Sería una cosecha tan abundante que llegaría el momento de volver a sembrar antes de terminar de recolectar los alimentos. Como los cultivos crecían tan rápido, el que araría superaría al segador. El que hacía el vino alcanzaría al que plantaba las nuevas semillas.
Parecía que desbordaban vino fresco y los collados lo desbordarían. Este era el lenguaje de una enorme bendición, de tener más que suficiente, de una abundancia difícil de imaginar. En el versículo 14 se explicó cómo funcionaría esta restauración en la vida real. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y reconstruirán las ciudades destruidas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán su fruto. Todo lo destruido se reconstruiría. Ciudades olvidadas resurgirían de las cenizas. Plantarían viñas y luego beberían el vino, lo cual era exactamente lo contrario de la primera maldición, que decía que plantarían, pero nunca disfrutarían de la cosecha. Cultivarían huertos y comerían del fruto que de ellos brotaría. El trabajo que realizarían les sería beneficioso. En el versículo 15 se hizo la última y más importante promesa: los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Dios los plantaría firmemente en su tierra, y nunca más tendrían que mudarse. Nunca. No sería una prohibición permanente. No sería la última palabra después del juicio. Entre la destrucción, el fuego, el exilio y la espada, hubo restauración. Había esperanza. Había un plan. Redimir a las personas era el objetivo principal de Dios, no vengarse. Su justicia perfecta significaba que tenía que castigar el pecado. Sin embargo, el juicio no fue el final de la historia, fue restauración. Si este mensaje de juicio y sanación final te ha conmovido, dale me gusta a este video ahora mismo. Permite que ese clic sea un acto de fe que invoque el favor y las bendiciones de Dios para que fluyan a tu vida, tal como Él prometió hacerlo con su pueblo. Y como has recibido esta palabra profética, no te la guardes para ti. Comparte este video con tus amigos, tu familia o cualquier persona que necesite escuchar sobre la justicia y el amor redentor de Dios. Al compartir este mensaje, no solo envías un enlace, liberas la unción de esta palabra en tu red, activando un avance compartido para todos los que están conectados contigo. Finalmente, deja un comentario abajo diciéndonos qué parte de Amós te impactó más. Y recuerda, la palabra de Dios no es solo historia antigua. Es un mensaje vivo que nos llama a buscarlo, amar la justicia y vivir de manera diferente hoy. Antes de llegar al final de este mensaje, es necesario que escuches esto claramente. Fuiste conducido aquí por guía divina. Esto no es casualidad. No es casualidad. El arcángel Miguel dirigió este mensaje directamente a ti. Él te llama a un espacio protegido y bendecido donde los milagros crecen, las puertas se abren y la ayuda divina llega con rapidez. Esta verdad es simple y poderosa. Cuando sigues este llamado, las bendiciones no solo llegan, sino que se multiplican, se vierten en cada área de tu vida con fuerza y claridad. En este momento, el arcángel Miguel te brinda acceso directo a enseñanzas sagradas, protección espiritual y guía ocultas al mundo. Este es tu momento para entrar en un círculo elegido para quienes están listos para el crecimiento espiritual, el apoyo divino y avances acelerados. No dejes pasar este momento sagrado. Tu avance ya ha comenzado. Lo único que tienes que hacer es dar un paso adelante. Pulsa el enlace en la descripción e ingresa al círculo íntimo del arcángel Miguel para que nunca te pierdas los mensajes que están destinados específicamente para tu vida, tu camino y tu destino. Si sientes la necesidad de profundizar, el enlace también está en el comentario fijado. Y si tu corazón te guía a apoyar esta misión, encontrarás un enlace para Invítame a un café, siempre opcional, siempre apreciado. Da el paso ahora
tu bendición te está esperando. Dale me gusta a este video, suscríbete y comenta "Acepto" para darle la bienvenida a más luz divina en tu viaje.